Hola a todos, amigos de Accesibilidad Universal. Bienvenidos a este nuevo podcast que yo creo que va a ser muy breve y por eso lo voy a publicar junto con el siguiente. Vamos a seguir hablando del iPhone 12 mini y os cuento por qué hago este podcast. Porque realmente es algo que se me olvidó comentar en el podcast anterior. Lo que pasa es que, he preferido esperar un poco porque cuando grabé la semana pasada el podcast anterior, pues todavía yo acababa de recibir el teléfono y, en fin, eran pues eso, las primeras reflexiones, la primera toma de contacto con el teléfono nuevo. Entonces, tampoco podía yo hablar con mucho conocimiento de causa. Ahora, una semana más tarde, después de estar usándolo todos los días y para todo, pues puedo hablar con mayor conocimiento, ¿no? Y la verdad que en el podcast que voy a publicar junto con este, que se refiere a una función, no os adelanto nada, a una función de accesibilidad que he podido aprender y experimentar y enseñarosla a vosotros gracias a este nuevo teléfono, pues la verdad que se me olvidó comentarlo. Así que, pues ahora incluso se me olvidó y ahora incluso una semana más tarde, pues tengo mayor conocimiento y creo que puedo hacerlo mejor. Bueno, entonces he decidido hacerlo aparte para que además así no se haga muy largo ni el anterior ni el próximo podcast. Bueno, seguimos hablando del iPhone 12 mini y la pregunta es, ¿y por qué el iPhone 12 mini y no, por ejemplo, el iPhone SE 2020 o SE de segunda generación? Y ¿qué piensas del teléfono ya a una semana vista, ¿no? A más de una semana vista. Lo primero, ya me voy haciendo mejor con el reconocimiento facial, con el Face ID. Ya la verdad que le he cogido bastante el tranquillo y ya me apaño bastante bien con él. Ya no siempre funciona, hay veces que no, pero la verdad que el 90 y pico % de las veces me funciona y consigo desbloquearlo con el Face ID. Es muy importante la distancia, habituaros a una distancia X, cogerle la mano a la distancia. Eso es muy importante. Y pues la verdad que ya voy mejor. Y también voy mejor con los gestos para acceder para ir en cualquier momento tanto al selector de ítems como al menú de inicio. El gesto este que os decía de deslizar con el dedo literalmente manteniendo la yema del dedo pegada a la pantalla, deslizar hacia arriba desde el puerto de carga hacia donde se carga el aparato, hacia arriba en vertical. Si lo deslizáis poquito, vamos al menú de inicio, y si hacemos el deslizamiento más largo, se va al selector de ítems. ¿Alguna vez no me sale? Alguna vez, pero bueno, ya generalmente me sale casi siempre. La cosa es pegar la yema literalmente, y además veis que el teléfono hace un ruidito específico cuando lo hacemos bien, así que ya me estoy acostumbrando más. Pero lo que yo quería plantear es, ¿y por qué? Me lo preguntaréis mucho, seguramente porque yo misma os aseguro que antes de comprarme el teléfono es una decisión que me costó muchísimo y es una cosa que me pregunté millones de veces, ¿vale? ¿Y por qué el iPhone 12 mini y no el SE de segunda generación, que el SE 2020, que es su nombre correcto, que tiene la huella digital de toda la vida y el botón de inicio al que yo estaba tan acostumbrada? Bueno, pues mirad, lo he hecho por varios motivos. El primero, yo creo que por dos motivos en realidad. El primero, porque creo que como teléfono el iPhone 12 mini es mejor. Es cierto que el iPhone, vamos a ver, los dos son un iPhone y por supuesto yo insisto, Apple sobre todo, ¿no? Y Apple sobre todas las marcas. Entonces está claro que los dos son iPhone y que los dos son fantásticos. Y me podréis decir, pero es que por el precio del 12 mini te compras un SE más un Apple Watch, por ejemplo. Pues sí, exactamente. Pero realmente, y es verdad que el iPhone SE es muy buen teléfono, tiene doble SIM, tiene el procesador del iPhone 11, o sea que está fenomenal. Por tanto, desde luego 1000 veces mejor el iPhone SE que nada, claramente. Pero el iPhone 12 mini, pues a ver, indudablemente como teléfono es un poquito mejor, porque el procesador es el 12 en lugar del 11. Con lo cual efectivamente es mejor, quieras que no. Yo creo que tendrá una actualización más, porque el iPhone 12 mini viene con iOS 14 de fábrica y en cambio el SE viene con la 13 todavía, con lo cual con iOS 13, con lo cual realmente en su momento dará una actualización más. Y la cámara es mejor, por ejemplo, claramente la cámara es mejor.
esto sin duda. Y la batería, muy importante, y esto a mí es una de las cosas que más me hizo decidirme. La batería es mejor, la del iPhone 12 mini. Mirad, yo ahora que ya lo llevo usando más de una semana, os digo, a mí me dura, y mirad que lo uso para todo. Además, esta semana, bueno, para quien no lo sepa, para quien viva fuera de España, en Madrid ha caído la nevada del siglo, por decirlo así. En Madrid no nieva nunca, y esta ha sido la mayor nevada en 50 años, con lo cual pues llevo teletrabajando en casa toda la semana, y por tanto uso más mi teléfono particular porque no puedo usar el del trabajo, ¿no? El fijo del trabajo. Entonces lo he usado más y tal, pero os digo, el teléfono me dura 2 días sin problema. Yo, acostumbrada a mi viejo SE, que ahora ya estaba la batería mal y que no me duraba más de 1 hora de utilización continua, pues imaginaos, 2 días, estoy encantada. Y por lo que me comenta la gente que tiene el SE, pues el SE te dura 1 día, así, pero ya 2 días yo creo que no. Entonces, bueno, como batería creo que es bastante mejor la del iPhone 12 mini, y esto ha sido un punto importante, aparte de, bueno, pues el procesador y la cámara. Y la segunda razón, y quizá es la más fundamental, es el intentar salirme un poco de mi zona de confort y el no acomodarme al status quo. Me explico. Y el intentar adaptarme a lo nuevo e innovar. Vamos a ver, sabéis, y me explico. Sabéis que, ya veis, esto es una opinión totalmente personal, pero yo os cuento cuáles fueron mis dudas y mis cuitas y lo que me costó decidirme, por si a alguien le puede ser útil. Mirad, yo sabéis, y lo contaba en los primeros episodios de este podcast, yo tardé muchísimos años en decidirme a comprarme un iPhone, y ahora no sabéis lo que me arrepiento, porque yo estaba empecinada en que necesitaba un teclado físico y que yo no me iba a apañar jamás con un teclado táctil y demás. Y fijaos, me compré el iPhone en abril va a hacer 3 años. El 2 de abril va a hacer 3 años. No, a finales de marzo, el 31 de marzo, así va a hacer 3 años. Fijaos todo el tiempo que me he perdido. Y entonces no quería que volviese a pasarme lo mismo. Y me explico. El botón Home, vale, el iPhone 12, el SE 2020 tiene el botón Home y tiene la huella digital, que evidentemente es comodísimo y que claramente es más cómodo que el Face ID. Ahí estamos de acuerdo todos. Pero, a ver, yo no creo que haya en el futuro más iPhone con el botón Home y con el botón Home y con la huella digital, quizá de esa manera. E incluso no sé si habrá otros iPhone con la huella digital en sí misma, y a lo mejor si los hay, mirad lo que ha pasado con los iPad, han introducido la huella solamente en el modelo más alto de gama más alta, pero no en todos los teléfonos. Por lo tanto, primero, no sabemos si va a volver a haber huella digital, y si la hay, no sabemos si solamente la va a haber en un cierto número de teléfonos y a lo mejor en los teléfonos de gama más alta, o si que a lo mejor no es el que nos interese comprarnos, y si va a ser tal como la entendemos, porque de hecho yo, por lo que he leído, no va a ser en un botón Home. Si lo hacen, lo harán de otra manera. Entonces, mirad, en el iPad, por ejemplo, el iPad Pro lo han puesto en el botón de encender. Entonces, pues no sabemos cómo va a ser, pero desde luego no como es ahora, no en el botón de inicio. Por tanto, el botón de inicio es como algo ya que se queda atrás. Entonces, comprarme ahora ese teléfono, sí, yo estaría muy cómoda el tiempo que me durase. ¿Que cuánto me duraría? Pues a lo mejor 3 años, por ejemplo. Otra cosa importante, probablemente el SE sea el SE 2020 sea el próximo que Apple deje de fabricar. En cambio, y a lo mejor pues al año que viene lo dejan de fabricar. En cambio, yo espero que el 12 dure un poco más, y seguro. Entonces también eso me ha hecho decidirme por el 12 mini. Y entonces sí, yo con mi huella digital y mi botón de inicio estaría muy cómoda durante el tiempo X que me durase el teléfono. Pero primero, yo iba a querer estar, imaginaos, a lo mejor en un año, con un teléfono que ya sé que no se fabrica y que ya sé que se ha quedado atrás. Después al año de comprármelo, pues probablemente no. Y con un tipo de tecnología que ya está también, que se está quedando atrás, pues no. Entonces, es verdad que el Face ID y el gesto del ir al menú de inicio o de deslizar, pues es nuevo, es algo nuevo, pero es que el mundo va por ahí, es que los iPhone van por ahí. Entonces, cuanto antes me adapte, yo creo que mejor, y cuanto antes nos adaptemos todos, yo pienso que mejor. Y creo que también es importante el salirnos un poco de nuestra zona de confort, porque y esto y para todo, o sea, quien se anquilosa y se enroca y se queda en un determinado punto y no avanza y no quiere avanzar por miedo, por lo que sea, pues al final te quedas atrás.
Mirad, os pongo otro ejemplo que no tiene nada que ver, el teletrabajo. Pues hay mucha gente, por ejemplo, lo hemos visto en la época de la pandemia, el hacer los pedidos del supermercado a domicilio, porque no se podía ir a comprar, pues son cosas que a lo mejor antes no estábamos acostumbrados, pero que más nos vale que nos adaptemos a ellas, porque imaginaos que yo me empeñase ahora en que es que yo tengo que ir a trabajar presencialmente, obligatoriamente. Yo trabajo como abogada y luego aparte como traductora. Quiero decir que no tengo un trabajo cara al público, no tengo un trabajo que necesito ir presencialmente, ¿no? Entonces, imaginaos que yo me empeño en que tengo que ir allí porque es que no vivo si no veo la cara de mis compañeros, yo qué sé. Pues a lo mejor te quedas atrás porque a lo mejor en el futuro pues las empresas deciden ahorrar costes y cerrar edificios y te toca trabajar en tu casa, yo qué sé. Entonces tienes que estar preparados ahí y preparados sobre todo al cambio, a la innovación y adaptarnos, ¿no? Entonces, pues sí, yo estaría muy a gusto con mi botón home y mi huella, pero es que el mundo a lo mejor no va por ahí, porque por ejemplo, imaginaos, a lo mejor Apple, yo el otro día leía un artículo que a lo mejor en vez de leía un artículo sobre una patente de Apple que decían que a lo mejor el iPhone se podía desbloquear no con la cara, no con el reconocimiento facial, ni con la huella, sino con proximidad. O imaginaos que inventan algo que a mí me encantaría personalmente, que se desbloquease con el reconocimiento de voz, por ejemplo. Pues es muy importante. El otro día creo que algo he leído, pero por encima, lo tengo que leer mejor, sobre una aplicación que hablaba de poner las contraseñas con reconocimiento de voz o algo así. Pues imaginaos que el mundo va por ahí. Pues es que a lo mejor no volvemos a la huella digital, a lo mejor sí que habrá otras cosas diferentes al reconocimiento facial, por supuesto, pero a lo mejor no es la huella digital. Y a lo mejor, y desde luego no va a ser la huella digital en el botón home como la conocíamos hasta ahora. Entonces, creo que es mejor ir hacia adelante, creo que es mejor avanzar. Y bueno, que ahora con la mascarilla, pues en ciertas situaciones efectivamente es más rollo, pues sí, es más rollo, pero bueno, yo confío, gracias a si Dios quiere, que esto pasará. Antes o después, ojalá más antes que después, que esto de la pandemia pase y ya nos podamos por fin quitar las mascarillas. Y bueno, pues ya nos quitaremos ese problema de encima, ¿no? Pero aún así, pues bueno, creo que es bueno, y aunque el Face ID no es lo que más me gusta a mí de la vida, pues creo que es una cuestión de tirar hacia adelante, sobre todo eso, de intentar adaptarse y de no anquilosarse y no quedarse parado y enrocado en nuestra comodidad, ¿no? En lo que nos es cómodo, porque creo que eso al final con el tiempo es contraproducente. Es cierto que el Face ID es un poco rollo, pero bueno, ya me voy apañando mejor con él. Y lo mismo os digo el gesto para ir al menú de inicio, al selector de ítem. Ya le voy agarrando la vuelta y le voy cogiendo el tranquillo mejor y ya lo hago mejor cada vez, la verdad. Pero dicho esto, os digo, estoy muy contenta con la batería del teléfono, creo que es muy buena, he notado una gran diferencia en positivo respecto a la del S anterior. Y estoy muy contenta también con, por ejemplo, al no tener botón de inicio. Yo en el iPhone S que tenía, en el viejo, para encontrar la barra de estado, ¿sabéis? La que está arriba, la que nos dice la Wi-Fi y que más dice el operador telefónico y tal, pues esa a mí antes me costaba más encontrarla, o sea, iba un poco a ojo. Ahora simplemente he aprendido un truquillo de darle con el dedo justamente a la esquina superior derecha y justo arriba del todo, y entonces ya me lo leí, voy deslizando ahí y me va leyendo la barra de estado, es más cómodo. Y lo mismo en la parte de abajo con el dock, me parece más cómodo. Y en definitiva estoy muy contenta con la compra que he hecho y os la recomiendo. Está claro, si por lo que sea no os apañáis o tenéis miedo, siempre está el iPhone S de 2020 que pues es un teléfono muy bueno, es realmente muy bueno, tiene el procesador del iPhone 11 y es muy bueno, pero para quien, yo creo que tenemos que dar el salto hacia adelante. Porque al final pues el futuro va por ahí, y sobre todo porque en el futuro pues es casi improbable que volvamos a la huella digital
desde luego en un botón de inicio como el que está ahora no. Entonces si vuelve algo, o sea, va a haber algo diferente, desde luego. Yo lo espero, os digo, el Face ID soy la primera que piensa que es un rollo, pero no va a ser exactamente como lo que estábamos acostumbrados. Entonces pues yo creo que se parecerá más a esta novedad que ya existe ahora, ¿no? Entonces creo que todo lo que sea ir hacia adelante y probar cosas nuevas es bueno, porque para que no os pase lo que me pasó a mí, que mirad que estuve tantos años sin tener un iPhone, mirad que podía haberlo tenido, no sé si 10 a lo mejor no, pero 6, 7 años antes sí, y mirad lo que me he perdido en estos años. Entonces bueno, pues ahora nos parece que da igual, pero cuando pasen 1 o 2 años, yo creo que a lo mejor sí notamos más la diferencia. Insisto, que el iPhone SE es muy bueno también. Ojo, es siempre un iPhone. Pero bueno, pues quien pueda, yo pienso que es mejor dar ese salto. Pero es mi opinión, obviamente. Simplemente quería compartirla con todos, porque yo soy la primera que tuve muchísimas dudas, que incluso el primer día que tuve el teléfono pensé, esta cosa me duró la verdad 1 o 2 días nomás, pero pensé, pues lo devuelvo y me compro el SE, porque qué cómodo es mi botón de inicio, qué cómoda es mi huella, sobre todo qué cómoda es mi huella y tal. Pero al final dije, María, tienes que habituarte y tienes que dar un paso hacia el futuro. Y por eso, bueno, pues como yo me he hecho esta reflexión a mí misma, como yo he tenido estas dudas y como yo he tomado esta decisión de tirar hacia adelante, pues quería compartirla con vosotros, y que al fin y al cabo somos un grupo de amigos y por si mi opinión puede serle útil a alguien. Y esto es todo lo que os quería contar en este podcast más breve de lo habitual. Bueno, mi idea era junto con publicar otro podcast ya para empezar a ver las funciones de accesibilidad, las nuevas que trae iOS 14, pero que ya por fin con este teléfono sí que tengo acceso a ellas y puedo probarlas. Pero la verdad es que probablemente, todavía no lo sé, pero si me da tiempo a grabarlo este fin de semana, voy a meter por medio otro podcast, porque me parece tan interesante, que creo que, y es una función desconocida, que creo que quizás es más interesante que la conozcáis antes. No sé cómo lo haré, pero bueno, sea como fuere, creo que a lo largo del fin de semana seguro tendremos aquí otro podcast de otra función interesante para nuestro iPhone. No os digo más y queda la sorpresa. Así que nada, yo os invito a que os pique la curiosidad y a que queráis acompañarme, y si es así, pues voy a estar muy feliz de veros de nuevo en el próximo podcast. Pausa. Y bueno, perdonad, antes de terminar se me había olvidado decíroslo, pero obviamente cualquier duda que tengáis, cualquier consulta que queráis hacerme, ya sabéis que podéis escribirme a la dirección de correo electrónico mariagarciagarmendia, todo junto, mariagarciagarmendia@gmail o gmail, como queráis, .com. O sea, mariagarciagarmendia@gmail.com, y estaré encantada, en la medida que pueda ayudaros y seros útil, estaré encantada de contestaros a cualquier pregunta, comentario o duda que os surja y que queráis plantearme. Un abrazo para todos, y si os apetece y queréis acompañarme, nos vemos en el próximo podcast, que será este mismo fin de semana.